el nombre de nuestro Dios. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más te damos honra y gloria a tu nombre, Señor. En este momento, Señor, en esta parte crucial, en esta parte especial para honrar y glorificar tu nombre, te damos la bienvenida al escuchar tu palabra a través de nuestro pastor. Queremos, Señor, que sean palabras de vida, como las que hasta ahora hemos escuchado, y que tu presencia se pueda mover en medio nuestro. Señor, necesitamos mucho de ti. Necesitamos, Señor, que tú estés permanentemente en nuestras vidas, que no te apartes de ellas, Señor, porque realmente te necesitamos, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas. Tú sabes que son el sostén de tu obra. Queremos que tú bendigas lo que quedó en nuestros bolsillos. Y la parte que hemos recogido, Señor, sea bendecida por tu infinito poder para beneficio de tu causa, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu mensaje, Señor, que pueda ser manifestado por doquiera, Señor. Queremos una vez más una bendición especial por nuestra iglesia. Una bendición especial, Señor, para sostenernos, fortalecernos unos a otros, abrazarnos, Señor, como hermanos, no como metódicos religiosos, sino como hermanos que nos amemos unos a otros, Señor, poniendo a un lado toda diferencia, poniendo a un lado todo percance, Señor, que solo pasa y muchas veces estorba en nuestros medios. Queremos que tú nos perdones, Señor, de una manera especial. Que al salir de aquí seamos renovados, seamos fortalecidos, porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias, sobre todo, por tu perdón. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Ya? Uh-huh. Hermano Gabriel, ¿estamos bien de enfoque? Ok. Nos hemos dado cita una vez más en este lugar, un lugar donde se invoca la presencia del Señor. Amén. Y estamos contentos de estar nuevamente aquí, escuchando su palabra. Ojalá, hermanos, que esto no sea un sermón más, sino que verdaderamente vengamos con un espíritu de querer aprender de su palabra. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, la hermana Onyx, que nos está visitando desde muy lejos. Nos da mucho gusto tenerle aquí con nosotros. Espero de que el hermanito Jorge pueda estar muy pronto por acá también. Y también queremos saludar a cada una de las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas, el Fuerte Clamor en YouTube y también el Ministerio del Fuerte Clamor en Facebook.
Si usted quiere hacer obra misionera, lo puede hacer compartiendo estos canales con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares. Y de esa manera las personas también pueden tener acceso a estos mensajes tan importantes que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Volviendo a la lectura bíblica que se leyó, el hermano Moisés tuvo la oportunidad de leerla en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hemos leído ese texto quizás muchas veces, es familiar para nosotros. Hebreos capítulo 8, versículo 5, el apóstol Pablo, hablando de este santuario que está ustedes viendo aquí en este cuadro. Por eso quise tener este cuadro al frente para que nosotros vayamos visualizando con nuestras mentes. Pablo decía, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Cuando él dijo eso, estaba pensando en este tabernáculo. Se refería a los sacerdotes y al culto del santuario terrenal. Y dice ahí que este santuario, hermanos, era figura y sombra ¿de qué? De las cosas celestiales, como advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés, mira la visión que te estoy mostrando, haz todas las cosas aquí en la tierra, cuando hagas este tabernáculo, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, el orden que nosotros vemos acá, hermanos, en este cuadro, no fue inventado por Moisés. No fue que Moisés un día se levantó temprano en la mañana y le dijo a Aarón, su hermano, vamos a poner aquí en el primer mueble del atrio, vamos a poner el altar de los sacrificios, y después se me ocurre que pongamos aquí la fuente y después el tabernáculo. No, hermanos. Eso no fue idea de Moisés, eso fue una visión que Dios le mostró de acuerdo al modelo del santuario celestial. Todo lo que nosotros vemos aquí es una sombra del santuario celestial donde se está llevando a cabo una obra muy maravillosa. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios. Oigan bien, si el Señor me da la vida, por supuesto, Él es el dador de la vida, a la luz de la palabra de Dios y del don profético, el espíritu de profecía. Ojalá que no nos dé entre el sueño, ojalá que no nos quedamos dormidos, basado en la experiencia del pueblo de Dios que debemos estar nosotros ahora viviendo en esta tierra, que es la experiencia de ¿qué? Del santuario celestial. Pero antes de conocer a fondo la obra que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo en el cielo, que sabemos que es Cristo Jesús, ¿dónde está Jesús ahora mismo, hermanos? En el lugar santísimo. Lo hemos estudiado muchas veces y ustedes dirán, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Bueno, todo eso nosotros lo hemos estudiado. Dicho sea de paso, si usted quiere, no vamos a entrar de lleno en estos estudios a cada uno de estos muebles porque ya esto lo hemos explicado en el pasado. Amén. Si usted quiere conocer un poquito más detalladamente cada uno de estos muebles, desde la puerta del tabernáculo hasta el lugar santísimo que estaba en el segundo departamento, usted puede entrar a nuestro canal y buscar allí en los archivos. Usted puede buscar la serie que este servidor presentó hace un tiempo atrás, titulada Las 7 llaves de la salvación. Ahí usted puede ver cada uno de esos 7 temas donde a la luz de la palabra de Dios explicamos cada uno del contenido y el significado de esos artefactos que se encontraban en el tabernáculo del santuario terrenal. Déjeme entrar de lleno para no tomar mucho tiempo y así aprovechar el tiempo leyendo una declaración o 2 declaraciones del espíritu de profecía. Yo sé que ustedes tienen sus libretas de apuntes, ustedes lo pueden apuntar si así desean para que ustedes lo lean en sus hogares. Un libro que tal vez muchos de nosotros tenemos en nuestros hogares que se llama Evangelismo. Hay hermanos que me han venido donde mí y me han dicho, es que yo no tengo esos libros. Y muchos de esos libros ya no los publican y otros me han dicho es que esos libros son un poquito caros. Pero hermanos, miren, nosotros hoy tenemos muchas ventajas. Hoy tenemos un teléfono inteligente, bien sea iPhone o bien sea Android o Samsung. Y usted puede entrar a Google Play o puede entrar a Apple Store
y usted puede poner allí en la barra de búsqueda escritos de Elena G. de White y usted puede bajar todos los libros a su teléfono. Así de simple, queridos hermanos. Gratis. O si usted quiere el disco, para usted instalarlo en su computadora, yo le puedo proveer una copia de ese disco. De todos los escritos de Elena G. de White, tanto en inglés como en español. Usted lleva a su casa, lo mete el disco en su computadora y lo instala en su computadora. Mire lo que dice un libro que se llama El Evangelismo, la página 165, hablando del santuario celestial, por supuesto. Dice, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Qué importante declaración, hermanos. Dice que la correcta interpretación o comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. O sea, nuestra fe adventista. ¿Qué es fundamento, hermanos? ¿Qué entendemos nosotros por fundamento? Aquí hay personas que trabajan en construcción. El hermano Ramón, el hermano Moisés. ¿Qué es un fundamento, hermano Moisés? La base de todo. Es la base o el cimiento donde se apoya, ¿qué cosa? Una estructura. O sea, esta iglesia, este templo, hermano, tiene un fundamento. Ese fundamento tiene que ser fuerte para poder aguantar estas paredes, para poder aguantar este techo y para poder aguantar todo lo que esta estructura tiene. Y dice aquí, hermanos, que la correcta comprensión de lo que Cristo está haciendo ahora mismo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Por eso es que hay muchas personas que se apartan de este mensaje, hermanos y hermanas, porque no entienden la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Déjeme decirle, y no lo voy a decir en son de orgullo o de arrogancia, pero Dios escogió un pueblo en esta tierra que le ha dado tanta luz sobre estas grandes verdades. Ningún pueblo en esta tierra conoce estas grandes verdades como Dios le dio esta gran luz al pueblo adventista. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con estas verdades? Cierta persona se me acercó hace poco y me dijo, es importante que yo conozca estas verdades. Es importante que yo sepa la profecía de las 70 semanas y la profecía de las 2300 tarde y mañana para yo salvarme. Déjeme decirle una cosa, hermanos. Cuando Jesús vino a esta tierra, ustedes saben, estaban corriendo dos profecías simultáneamente. ¿Cuáles eran esas dos profecías que estaban corriendo, que fueron escritas por el profeta Daniel? La profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 y la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Pero los líderes de la nación judía, si se hubiesen puesto a estudiar, hermanos, la profecía de Daniel 9:24, o sea, la profecía de las 70 semanas, nunca hubiesen rechazado al Mesías. Hay una declaración, queridos hermanos, que ustedes han escuchado muchas veces aquí en esta iglesia. Jesús le dijo a los líderes de la nación judía estas palabras en San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Escudriñad el libro de Daniel, en otras palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el profeta Daniel escribió que el Mesías iba a venir, que iba a aparecer durante el periodo de las 70 semanas. Dice la sierva del Señor, el pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 246. O sea, el pecado de una nación y su ruina, la nación judía en los días de Cristo, la mayoría de ellos se perdieron, hermanos, por causa de la negligencia de los líderes religiosos que tenían que haber estado estudiando estas grandes verdades y enseñándoselas al pueblo. Pero ¿qué hicieron ellos? Echaron por un lado esas verdades y se vamos a predicar nosotros nuestros propios sermones. Cada sábado y cada semana en las sinagogas, esos eran los sermones que se predicaban, hermanos. Sus propios sermones, no el mensaje que Dios había dejado para que el pueblo estuviese preparado cuando el Mesías apareciera.
Por eso cuando se levantó Juan el Bautista en el desierto, dijeron, ¿y ese loco que está por allá gritando, quién es ese? Pero ya estaba profetizado por Isaías, hermano, y por Malaquías. Voy a leer otra declaración más, escuchen. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. La muerte en la cruz de Cristo, simbólicamente hablando en este cuadro, toma lugar aquí en el altar de los sacrificios. De eso vamos a estar hablando en nuestros próximos estudios. Aquí está representado el Calvario, pero ya Cristo no está en el Calvario, queridos hermanos, ni mucho menos en un pesebre. Dice que la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para la salvación. O sea, es importante que nosotros conozcamos estas verdades, porque atañen nuestra salvación. Es tan importante como lo fue su muerte en la cruz. Eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 543, ustedes lo pueden leer, en el capítulo 29, el juicio investigador. Les doy el capítulo porque yo sé que muchos de ustedes tienen el conflicto en la pasta rústica, a veces no concuerdan las páginas. Meditemos en estas preguntas que voy a hacer para que vayamos pensando en ellas. ¿Dónde nos encontramos hoy como pueblo de Dios en la experiencia del santuario celestial? Dígame por favor, ¿dónde nos encontramos hoy como pueblo de Dios en la experiencia del santuario celestial? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Estamos totalmente seguros, hermana Eunice, que estamos allí en el lugar santísimo? ¿Estamos seguros de eso, querida iglesia? Otra pregunta. ¿Cuándo comenzó esa obra y cuánto tiempo lleva ya nuestro gran sumo sacerdote oficiando en el lugar santísimo del santuario celestial? O sea, en el segundo departamento. ¿En qué año? 1844. Si usted hace el cómputo, estamos en el año 2021. 177 años van ya de la obra que Cristo lleva haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Cuántos años? 177 años. O sea, ya la obra de Cristo, hermanos, sobrepasó el periodo de prueba que Dios le dio al mundo antediluviano, 120 años. Haga la cuenta, 120 más 177, ¿cuánto es? 57 años más han pasado, hermanos, y todavía Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Como dice el apóstol Pedro, no queriendo que nadie perezca, sino que ustedes y yo vengamos al arrepentimiento. Ya, hermanos, Cristo sobrepasó el periodo de prueba que Dios le dio al mundo antediluviano, 120 años. Ya van 177. ¿Cuántos años más va a seguir Jesús oficiando en el santuario celestial, en el lugar santísimo? Y la otra pregunta que viene a colación. ¿Qué está haciendo Jesús ahora en el lugar santísimo del santuario celestial? ¿Qué está haciendo? ¿Perdón? Esa es la respuesta que siempre damos, intercediendo por nosotros. Queridos hermanos, Cristo está intercediendo por nosotros. Pero la obra más importante que Él está haciendo ahora es borrando el pecado suyo y mío. Porque Cristo comenzó su obra de intercesión en el primer departamento, que eso lo vamos a estudiar en otro estudio, cuando subió al cielo y entró al lugar santo del santuario celestial. O sea, Cristo comenzó a interceder por el hombre desde el año 31, cuando subió al cielo, 40 días después de su resurrección. Escuche lo que dice el Espíritu de Profecía, nuevamente el capítulo 29 del Conflicto de los Siglos. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra, oigan bien que ella no dice, empezó la obra de intercesión. No, empezó otra obra muy importante, hermanos, que a veces la pasamos por alto. Empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo, tanto ustedes como yo, deben pasar por ese riguroso examen.
Estamos viviendo ahora, dice ella, en el gran día de la expiación. Conflicto de los siglos, página 540 y página 544. Cuando usted tenga la oportunidad, en su tiempo libre, siéntense por favor, hermanos, saque tiempo. El pueblo de Dios necesita estudiar estas grandes verdades. Es que Satanás nos tiene esclavizados. El sistema de Norteamérica nos tiene esclavizados, que no tenemos tiempo ni para estudiar la palabra de Dios, ni para estudiar el espíritu de profecía. Pero estudie el capítulo 29 del conflicto de los siglos, el juicio investigador. Ese es un capítulo que lo necesitamos leer no una vez, no 2 veces, sino 100 veces. Voy a leer otras preguntas para que meditemos en ellas. ¿Qué se hacía en el día de la expiación en el santuario terrenal? ¿Qué se hacía en ese día? El famoso día de Yom Kippur. El día 10 del 7º mes del calendario hebreo. Tishri, octubre para nosotros. El famoso día de la expiación. ¿Qué se hacía? ¿Se purificaba qué cosa? El santuario. ¿Y qué se hacía en ese día? ¿Qué significaba purificarse el santuario? O sea, erradicar el pecado de Israel. O sea, sacar el pecado del campamento. Hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote salía de ese segundo departamento, confesaba todos los pecados de Israel que simbólicamente habían sido acumulados en el santuario durante todo el año. Y los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y ese macho cabrío era llevado al desierto, allá moría. Ese macho cabrío, queridos hermanos, representa a Satanás. Y Cristo un día, los pecados de toda la raza humana van a ser puestos sobre Satanás. Los suyos y los míos. Por eso es importante que nuestros pecados sean borrados. Se van a sorprender cuando yo les diga esto. No se sorprendan, no se asusten. Se sorprenderían, hermanos, si les digo que la mayoría del pueblo profeso de Dios hoy está todavía en la experiencia del atrio del santuario terrenal y no en el lugar santísimo. ¿En qué parte del atrio? En la puerta. Ahí se han quedado la mayoría del pueblo de Dios hoy. Y se van a sorprender con esto que les voy a decir. Se sorprenderían aún más si les digo que muchos de los llamados así ministerios de verdad presente están en la misma condición. Y usted dirá, imposible. Yo llevo 50 años en la iglesia. O 60 tal vez. O yo nací en el adventismo. Lo vamos a ver a través de estos estudios, hermanos. Vamos a hablar un poquito entonces de la puerta de la entrada del tabernáculo. Si ustedes no lo sabían, la puerta de entrada del tabernáculo se encontraba en ¿cuál de los puntos cardinales? Hay 4 puntos cardinales. Está el norte, está el sur, está el oriente y está el occidente. ¿Ah? ¿Dónde, hermana Eunice? No, hermanita Eunice. Aquí usted va a aprender dónde estaba esa puerta. En la puerta de entrada del tabernáculo se encontraba en el este o en el oriente. ¿Y por dónde sale el sol? Dígame, por favor. ¿Por el oriente o por el este, que es lo mismo? Son sinónimos. Entonces, ¿dónde estaba localizada la puerta? En el oriente. Aquí está la puerta. En el oriente. Recuerden, hermanos, el versículo de introducción de Hebreos 8:5. Así fue que Dios se lo dio a Moisés. No fue que Moisés se lo inventó. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que pusiera esa puerta en el oriente? No en el occidente, no en el norte ni en el sur. Recuerden que el tabernáculo, hermano, estaba encerrado por una pared. Esas cortinas de lino, solamente había una puerta de acceso. No habían 2 puertas, no habían 3. Una sola, y usted dirá, ¿y por qué una? Ya lo vamos a ver a continuación. La palabra oriente, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es punto cardinal del horizonte por donde nace el sol. O sea, cuando usted ve el sol que está despuntando allá el amanecer, ese es el oriente, no se lo olvide, por favor. No es el norte ni es el sur, el oriente. ¿Quiénes acampaban en el lado oriental del tabernáculo? ¿Cuántas tribus habían? 12, que eran los 12 hijos de Jacob.
las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles de esas tribus acampaba en el lado oriental? Vamos a leerlo, por favor. Abran sus Biblias. ¿Trajeron sus Biblias, queridos hermanos? Amén. Dejemos que la palabra de Dios nos hable, por favor. Así no nos da sueño. Abramos nuestra Biblia en el libro de Números. Casi al principio de la Biblia está el libro de Números. Después del libro de Levítico. Números, capítulo 2. Versículos 2 y 3. Perdón. Dice así. Números 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel, oigan bien, acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Versículo 3 de Números 2. Estos acamparán al oriente. ¿En qué lugar? Al oriente, o sea, al este, donde sale el sol. Al este, la bandera del campamento, ¿de qué tribu, hermanos? Judá. De Judá, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Ahí está. Entonces, ¿qué tribu acampaba al este, prácticamente al frente de la puerta de la entrada del tabernáculo? La tribu de Judá. ¿Por qué Dios mandó que la tribu de Judá acampara frente a la puerta? La puerta es símbolo de ¿quién, hermanos? De Cristo. ¿Cuántos salvadores hay? Uno, pero Satanás dice, no, la Virgen María también es corredentora y está intercediendo por nosotros en el cielo. No, hermanos. Jesús dijo, yo soy el camino, no dice caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, escuchen bien, apunten por favor. Jesús dijo en Juan 10:7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas, nadie más. Amén. Versículo 9, repite Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. No es la iglesia, hermanos, el arca de salvación. El arca de salvación es Jesús. Amén. Tú puedes venir a la iglesia, yo puedo venir a la iglesia, pero si Cristo no está morando en mi corazón, me voy a perder como quiera, así sea miembro de iglesia. ¿Cuántas puertas de acceso habían para acceder al tabernáculo? Una puerta nada más. Y frente a esa puerta acampaba la tribu de Judá. Ya lo acabamos de leer en Números 2, 2 y 3. Jesús también dijo las siguientes palabras. Entrad por la puerta, no dijo por las puertas. Puerta en singular, hermano. Esos detalles a veces los pasamos por alto cuando leemos la Biblia. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Yo soy la puerta que lleva a la vida eterna. ¿Y cuántos son los que la hallan? Pocos. ¿Por qué? Eso está en Mateo 7, 13 y 14. ¿Por qué son pocos? No es que Dios no quiere que todo el mundo se salve. Dios no desea que los seres humanos nos perdamos. Simplemente que la mayoría no van a querer entrar por esa puerta porque no van a querer hacer de Cristo su Salvador en sus vidas. Cristo era descendiente de ¿qué tribu, hermanos? De la tribu de Judá. Por eso dice Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Le dijo a Juan, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién fue el que abrió ese libro? De acuerdo a Apocalipsis 6:1, hermanos, fue el Cordero. Usted lo puede leer. O sea, Cristo era descendiente ¿de qué tribu? De Judá. Por eso la tribu de Judá, Dios ordenó que acampara frente a ¿qué cosa? A la puerta de entrada. ¿A quién? Al tabernáculo, porque Jesús, hermano, vino de la tribu de Judá. Usted lo puede también leer en el árbol genealógico de Cristo en Mateo capítulo 1. ¿Quiénes más acampaban
en el lado oriental del tabernáculo, aparte de la tribu de Judá? ¿Quiénes más? Vamos a leerlo, hermanos. Aarón, Moisés y los hijos de Aarón. Vamos a leer los números. Allí mismo donde estábamos, capítulo 3, versículo 38. Mire qué maravilloso es esto. Números 3:38, ¿qué dice? Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, ¿a qué punto cardinal? Oriente. Oriente, ¿por dónde sale el sol, hermana Marta? Por el oriente, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Dónde iban a acampar este grupo? Al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este. ¿Serán quiénes? Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare, ¿qué cosa? Morirá. Hermano, a nadie más se le dio la guarda del santuario, sino a Aarón y a sus hijos y a su descendencia. Vamos a leer otro texto, Deuteronomio capítulo 10. Allí mismito, rapidito, Deuteronomio 10, versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu ¿de qué? ¿De quién, hermanos? De Leví. ¿Están conmigo? Veo que no han llegado todavía sus Biblias. Repito, Deuteronomio 10, 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, no la tribu de Judá, de Leví, para que llevase, ¿qué cosa? El arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿A qué tribu apartó Jehová para que llevase su arca? La tribu de Leví. O sea, ya estamos viendo, hermanos, que al frente de la entrada del tabernáculo, la puerta que sabemos que representa a Cristo, o que simbólicamente representaba a Jesús, acampaba la tribu de Judá, y sabemos que Cristo es descendiente de esa tribu, y también acampaban ¿quiénes? Moisés, Aarón y sus hijos, que eran de la tribu ¿de qué? De Leví. Vamos a leerlo en Deuteronomio 21:5. Deuteronomio, busquen en sus Biblias, queridos hermanos. Deuteronomio 21, versículo 5. Noten cómo dice la palabra del Señor. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos ¿de quién? De Leví. De Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Entonces, ¿de qué tribu venían Moisés, Aarón y sus hijos? De la tribu de Leví, queridos hermanos. Aunque Cristo no fue descendiente de la tribu de Leví y nunca fue sacerdote cuando estuvo en esta tierra, ¿sabían ustedes que Jesús nunca ofició el cargo de sacerdocio cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Por qué no? Porque era descendiente de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Y solamente Jehová le dio el sacerdocio a la tribu de Leví. Por eso dice Pablo en Hebreos 8:4, hablando de Cristo, escuchen, Hebreos 8:4, así que si estuviese sobre la tierra, o sea Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, Pablo está diciendo, si Cristo estuviera en la tierra, no fuese sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo no venía de la tribu de Leví, venía de la tribu de Judá. Pero, hermanos, cuando Cristo estuvo en la tierra, por su gran sacrificio por la raza humana, el Padre lo constituye como nuestro sumo sacerdote. ¿Dónde? En el cielo. Vamos a leerlo. Acompáñenme en Hebreos capítulo 4. Cristo es declarado sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque venció el pecado y salvó a la raza humana de la muerte eterna. Gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Fíjense bien, esto lo vamos a entender más adelante en otros estudios. Hebreos 4, versículo 14. Dice el Señor en su palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué? Los cielos. ¿Cómo se llama ese sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra, ¿qué?
nuestra profesión. Qué hermosas palabras, ¿verdad, hermanos? Hebreos 7:26. ¿Qué nos dice Hebreos 7:26? Pablo conocía esto. Y esto es lo que nosotros necesitamos conocer hoy. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, número 1, inocente, número 2, sin mancha, número 3, y apartado de los pecadores, número 4, y hecho, número 5, más sublime que los cielos. Ese es Jesús. Por eso el Padre le otorga el cargo de sumo sacerdote en el cielo, hermanos. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Vamos a leer otro texto más, Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿dónde? A la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es el único que se ha podido sentar a la diestra del trono de Dios? Jesús, nadie más. La Virgen María no está en el cielo, queridos hermanos y hermanas. El que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos fue Jesús. ¿Y qué dice el versículo 2? ¿Ministro de cuál santuario? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no ¿quién? Y no Moisés, en otras palabras. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no podía ser sacerdote de este santuario terrenal, porque él no venía de la tribu de Leví, venía de la tribu de Judá, descendiente de la tribu de Judá. Pero Jesús en el cielo es nuestro representante, nuestro sumo sacerdote. Hay un libro que ustedes tienen en sus hogares que se llama Patriarcas y Profetas. En el capítulo 21, les doy el capítulo para que encuentren las citas si las desean buscar. La página 239, es una cita corta, escuchen lo que dice. Repito, Patriarcas y Profetas, 239. El sacerdocio fue otorgado a Leví. ¿A quién? A Leví. Y el reino y la promesa mesiánica a Judá. Y la doble porción de la herencia a José. Entonces ya vemos el por qué al frente de la puerta acampaban la tribu de Leví y Aarón, Moisés y sus hijos, que eran sacerdotes, que venían de la tribu de Leví. Porque estaban queriéndonos enseñar que esa puerta, que es Cristo Jesús, que es el único medio para tener acceso al Padre, es que es nuestro Salvador y también es nuestro gran sumo sacerdote en el cielo, hermanos. Alabado sea el Señor por eso. Ahora ya estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? La Biblia es sencilla, no es difícil de entender. Ya habíamos leído que la puerta se encontraba al lado oriental, o sea, en el oriente. Pero tristemente, muchos profesos cristianos quieren entrar por esa puerta, pero caminando hacia atrás, mirando al sol. ¿Por qué Dios mandó a que esa puerta fuese colocada en el oriente? Cuando usted va a entrar por una puerta, bien sea a una tienda, a un supermercado o a cualquier lugar donde usted vaya a tener acceso a su casa, cuando usted llega a su casa, ¿la puerta está siempre al frente suyo o está detrás de usted? Hermanos, ¿qué estaba detrás de la puerta en el lado oriental? El sol. Pero hay muchos que quieren entrar mirando hacia el sol, así de para atrás. Por la puerta, hermanos. No, así no enseña la palabra de Dios. El sol es símbolo de Egipto, de la idolatría de Egipto que ellos habían dejado atrás, de un falso sistema de adoración o de un falso mensaje. ¿Símbolo de qué cosa? Del mundo, de la mundanalidad. Muchos profesos cristianos hoy quieren la salvación de Cristo, que es la puerta. Quieren esa salvación, pero quieren a la misma vez seguir contemplando al sol o contemplando al mundo. Por eso quieren entrar por la puerta, pero mirando hacia el sol, no dándole la espalda al sol. Jesús dijo estas palabras, hermanos, y esto debe penetrar en nuestros oídos en esta hora. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores,
porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o mamón en griego, o sea, al mundo. Mateo 6:24. ¿Ustedes recuerdan las profecías de Ezequiel? Cuando el pueblo de Israel apostató de esta gran verdad, de esta verdad que nosotros estamos estudiando en esta mañana. Vamos al libro de Ezequiel rapidito. Mire lo que Ezequiel, Dios le mostró a Ezequiel, y mire lo que este gran profeta de Dios contempló. Ezequiel capítulo 8 y el versículo 16. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Ezequiel 8:16, ¿qué nos dice? Vamos a leer el 15 para tener un contexto. Mire lo que le dice Jehová a este profeta Ezequiel. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. ¿Cuáles abominaciones le mostró Dios a Ezequiel? Leamos el versículo 16, por favor. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, o sea, al templo, hermanos. Al templo que había sido levantado por Salomón en los días del rey David. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia ¿dónde? Hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esto fue la apostasía del pueblo de Israel en los días del profeta Jeremías, en los días del profeta Ezequiel, que terminó ¿en qué? Terminó finalmente en el cautiverio del pueblo que decía ser el pueblo de Dios, y fue llevado ¿a dónde? A Babilonia por mano de el rey Nabucodonosor. Hay una cita muy interesante en el Conflicto de los Siglos, capítulo 37, la página 640. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y de la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Conflicto de los Siglos, repito, página 640. Entonces, cuando Dios dijo que pusieran la puerta al lado oriental, y usted cuando entraba por esa puerta, queridos hermanos, que sabemos que es símbolo de Cristo, usted estaba dándole la espalda ¿a quién? A Baal, queridos hermanos, al dios Ra, que era el dios que adoraban los egipcios. Baal para las otras tribus paganas que existían en ese entonces. Y ese fue el dios que terminaron adorando los israelitas, el pueblo que decía ser el pueblo de Dios, tristemente. Hermanos, si queremos ustedes y yo hoy entrar por esta puerta de salvación, tenemos que hacerlo dándole la espalda al sol, al mundo, dándole la espalda a todo aquello que está impidiendo que entreguemos completamente nuestro corazón y nuestra vida a Cristo. ¿Qué dice el himno que nosotros hemos cantado y tal vez lo vamos a cantar al final? El himno 266 de nuestros himnarios antiguos. Todos lo conocemos. Dejo el mundo y sigo a Cristo. La primera estrofa de este himno lee de la siguiente manera. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Nosotros, queridos hermanos, le hemos dado ya la espalda al sol. Si todavía nos amamos las cosas de este mundo, quiere decir que no hemos ni siquiera pasado por esa puerta. Así que no podemos decir, hermano, que ya estamos en la experiencia del lugar santísimo, cuando todavía amamos las cosas de este mundo, cuando las cosas de este mundo todavía nos atraen. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la idolatría de Egipto, de 450 años de idolatría, Dios lo llevó en camino hacia el Mar Rojo. Y muchas personas me han preguntado, ¿pero por qué Dios tuvo que llevarlos allí? Los podía haber llevado por otro camino. Dios tiene un propósito para todo, hermanos. ¿Por qué? Porque al cruzar el mar, el pueblo de Israel fue simbólicamente bautizado. Vamos a leerlo, Pablo lo dice, queridos hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, miren lo que dijo el apóstol Pablo.
Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera de Corintios 10, 1 y 2. ¿Qué nos dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, ¿cuántos? No dice algunos. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Lo dice así su Biblia o no lo dice? ¿Y qué dice el versículo 2? Y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. O sea, hermanos, cuando Dios lleva al pueblo de Israel y lo cruza por el medio del Mar Rojo, simbólicamente, hermanos, el pueblo de Israel fue bautizado porque estaban saliendo de Egipto, estaban saliendo del mundo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Pero hoy muchos se están bautizando dentro de la iglesia, pero no han dejado Egipto todavía. No han dejado el mundo. La mayoría del pueblo de Israel, si ustedes no lo sabían, con excepción de la tribu de Leví, como ya mencionamos anteriormente, habían salido, oigan bien hermanos, habían salido físicamente de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de ellos. Y eso lo leemos en Éxodo 32. ¿Qué sucedió en Éxodo 32? Vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué cuadro vamos a leer allí. Éxodo 32, versículo 1 y 2 primeramente. Éxodo 32, versículo 1 y versículo 2. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no fue Moisés, fue el brazo poderoso de Jehová. No sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2, mire lo que hizo Aarón, un hombre que fue escogido para el sacerdocio. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. La joyería, hermanos. Las prendas, los collares, los anillos, en fin, los aretes, las cadenas, las pulseras de vuestros hijos y de vuestras hijas. Los varones también usaban aretes. Y no se sorprenda cuando usted ve a un varón por ahí en la calle lleno de prendas también. Esto viene de Egipto, hermano, del paganismo. Y traédmelos, dijo Aarón. Qué triste, hermanos. ¿Qué sucedió? Vamos a leer el versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello, ¿qué cosa? Un becerro de fundición. ¿Qué se adoraba en Egipto? Los becerros. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Hermanos, qué tragedia. Qué lamentable. Clamaron esa multitud, hermanos, de más de 1 millón de personas que salieron de Egipto. Esa multitud clamaron, Israel, este becerro es tu Dios. Este nos sacó de Egipto. Pregunto, hermanos, ¿hemos salido completamente de Egipto, del mundo, aunque hayamos sido bautizados en la iglesia? Israel fue bautizado en el Mar Rojo, pero Egipto no había salido de sus corazones. Vemos aquí este cuadro. Levantaron un becerro y se atrevieron a decir, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Muchos hoy tristemente, ojalá que ese no sea el caso de los que estamos aquí sentados, aunque asisten a la iglesia, no han salido aún de Egipto, o sea, del mundo. Al igual que los israelitas. ¿Sabe qué anhelaban los israelitas, queridos hermanos? Anhelaban volver a Egipto. Vamos a leerlo. Números capítulo 14. Miren qué tragedia, hermanos. Y este es el caso de muchos cristianos hoy. Muchos cristianos hoy anhelan volver al mundo nuevamente. Números 14 del 1 al 3. Escuchen cómo dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Este es el cuadro cuando los espías fueron a ¿qué?
a ver la tierra prometida. Cuando llegaron con ese mal informe, excepto Caleb y Josué, la congregación de Israel gritó y lloró toda aquella noche, dice el versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel, no dice algunos, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. ¿Cuántos fueron bautizados, hermanos, por el Mar Rojo? ¿Cuántos? Todos. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué decían ellos? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Dice el versículo 3, para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué anhelaban ellos? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones, queridos hermanos. ¿Será este tu caso o mi caso hoy? Si Egipto todavía está en mi corazón, quiere decir que no podemos decir que estamos aquí en el lugar santísimo. Ellos decían también, nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Estamos cansados de esta dieta, de acuerdo a Números 11, 5 y 6. Pero nos acordamos de esas ollas que comíamos en Egipto, de esos chicharroncitos fritos con tostones que hacía mi abuelita. Nos acordamos de eso, pero estamos cansados de esta dieta 100% vegana. No me gusta. Seguimos acordándonos hoy de nuestra vida pasada, mis hermanos, cuando estábamos en el mundo. ¿Te acuerdas tú de tu vida pasada todavía? ¿O ya crucificaste el mundo, como decía Pablo en Gálatas capítulo 2? Si todavía tú te acuerdas de tu vida pasada, necesitamos pedirle a Jehová hoy que transforme nuestros corazones y que nos dé un corazón de carne. Entra a tus redes sociales. ¿Qué fotos tienes tú ahí en tu página de Facebook o de Instagram? ¿Todavía tienes fotos de tu vida pasada en el antiguo, cuando vestías como viste el mundo? Cuando modelabas tu figura, por así decirlo. Saca todo eso de tus redes sociales, mi hermano, porque ya tú no perteneces al mundo. Tú perteneces a Cristo Jesús. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor nos hace un llamado y con esto voy terminando. El llamado se encuentra en Proverbios capítulo 23. Mira el llamado que te hace Cristo hoy en esta mañana. Tanto a los jóvenes como a los niños. Porque hay tanta apostasía dentro del pueblo de Dios hoy. Proverbios capítulo 23. Versículo 26. Proverbios 23, 26, ¿qué nos dice? Dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Por eso hay tantos jóvenes descontentos dentro de la iglesia hoy. Déjenme decirles, mis hermanos, tristemente, lo digo con tristeza en mi corazón. Cuando yo llegué a este mensaje, yo tenía 20 años de edad. Yo soy un hombre ya viejo, con 60 años prácticamente. Todos los jóvenes que yo conocí en la iglesia, hoy el 99% de esos jóvenes no están en el mensaje. Están en el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque los jóvenes hoy y también los adultos no están dispuestos a entregarle a Jesús hoy su corazón. Su corazón todavía pertenece a otro dueño, que es el dueño donde Dios nos sacó del mundo. Esa palabra dame, Jesús te dice hoy a ti, dame, hijo mío, tu corazón. Esa palabra hebrea significa abandonar algo, entregar algo o convertirse. Nosotros no queremos abandonar lo que nos gusta del mundo. No hemos todavía tomado esa decisión. Por eso no somos cristianos genuinos y verdaderos. Tal vez, si este sea el caso, o no somos cristianos felices. Porque este corazón lo estamos compartiendo, mis hermanos.
Este corazón no se puede compartir. O con uno o con el otro. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Si quieres servirme a mí, amén, sírveme a mí. Pero si quieres servir al mundo, no puedes servirme a mí a la misma vez. Voy a terminar con un pensamiento del espíritu de profecía y un texto o dos textos más y terminamos. Escuchen lo que dice un pensamiento, un libro que yo creo que es uno de los libros más hermosos del espíritu de profecía, hermanos, y que debemos estar leyendo en este tiempo, que es el libro El Camino a Cristo. Miren lo que dice en la página 17 y 18 de este hermoso libro. Dice, el hombre estaba dotado originalmente, o sea, cuando Dios creó al hombre originalmente, estaba dotado de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Eso fue el hombre cuando fue creado en el principio. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus designios eran santos. Pero aquí viene el pero, mis hermanos. Subrayen el pero, por favor. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Mire qué condición estamos usted y yo hoy, actualmente. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. ¿De qué manera intervino Jesús o Dios? El tentador quería desbaratar el propósito de Dios, el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y de desolación y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Si Dios no hubiese intervenido, mis hermanos, ustedes y yo tal vez no existiéramos hoy. Por eso que tenemos que darle gracias a Jesús todos los días de nuestra vida. Termina la declaración. Pero después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. Necesitamos ser regenerados, mis hermanos, hoy. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer allí. Por eso es que nosotros necesitamos ser transformados hoy. ¿Quieres tú entrar por esta puerta hoy? Esta puerta es Jesús, hermanos. El entrar por esta puerta significa renunciar a tu vida de pecado y darle la espalda al mundo. Pero muchos hoy quieren entrar mirando al sol. No, hermanos. El corazón tuyo y el mío necesita hoy en esta mañana ser regenerado. Cuando tu corazón sea regenerado, tú vas a decir, dejo el mundo y sigo a Cristo. Jesús dijo, o Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso fue que el pueblo de Israel pereció en el desierto, mis hermanos, por su mundanalidad. Termino con este versículo del libro de Ezequiel, capítulo 36. Vayamos a Ezequiel. ¿Qué Dios desea para ti y para mí hoy, antes de terminar? Ezequiel 36, versículo 26. Mire qué hermosa palabra, hermanos. Hay una promesa aquí en estos textos que vamos a leer. Ezequiel 36, 26 y 27. Dios desea eso, pero está en nosotros recibirlo o quererlo. Podemos pasar años en esta iglesia, hermanos. Podemos decir que somos adventistas por 50 años. Pero si no queremos lo que dice el libro de Ezequiel, de nada sirve. Vamos a seguir siempre cristianos profesos nada más. Ezequiel 36, 26 nos dice, os daré corazón nuevo. ¿Quién es el único que nos puede dar un corazón nuevo? Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra.
y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué hermanos va a poner el Señor? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Cuando nosotros tengamos el Espíritu Santo, cuando nazcamos de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu, cuando nosotros pasamos por esa experiencia, nosotros vamos a amar a hacer la voluntad de Dios. No vamos a venir aquí a la iglesia, hermanos, arrastrados por nuestros padres, obligados o a empujones. Vamos a venir porque amamos al Señor y porque deseamos alabarle y glorificar su nombre por su amor, porque nos sacó de la esclavitud y del pecado, hermanos, y nos trajo al conocimiento de un Salvador maravilloso que se llama Cristo Jesús. El Señor quiere un servicio, pero por amor. Por eso quiere darte a ti y a mí hoy un corazón nuevo. Los ángeles en el cielo no obedecen a Dios por miedo, lo obedecen por amor. Ese miedo se lo quiso infundir Satanás a los ángeles que no cayeron. Hermanos, Dios desea que tú y yo le sirvamos por amor en esta mañana. ¿Estamos todavía en la puerta? Es una pregunta que no es para que usted me la conteste. Usted mismo se la puede contestar. ¿Estamos todavía en la puerta? Y ya deberíamos estar aquí en este segundo departamento. 177 años, hermanos, han pasado desde que Cristo entró a este segundo departamento. Y ya muy pronto va a terminar esa obra. En nuestro próximo estudio vamos a estudiar la experiencia del altar de los sacrificios. ¿Por qué vino primero el altar y después la fuente? ¿Por qué no la fuente primero y después el altar? Porque ese es el orden que tristemente la iglesia, que dice ser el pueblo de Dios, ha cambiado hoy. Bautízate primero, que poco a poco tú vas dejando tu vida de pecado. No, hermanos. El pecado se deja en el altar de los sacrificios. Y después eres bautizado. No antes. Pero Satanás es muy astuto. Por eso, hermanos, vemos tristemente tanta falta de conocimiento de estas grandes verdades dentro del pueblo profeso de Dios. Ojalá que ese no sea el caso de nosotros hoy. Vayamos de rodillas para terminar con una palabra de oración, por favor. Vamos a cantar el himno, perdón. Disculpe, gracias, hermano Freddy. Vamos a pedir al hermano Ramón que pase al frente y vamos a cantar ese hermoso himno para la gloria y honra de Dios. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. 266. Dejo el mundo y sigo a Cristo. 266. Ramón, tenga la bondad de pasar por acá, por favor. Dejo al mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo al mundo y sigo a Cristo, mi alma él consolaré. Sé que ve a mis pisadas su bondad alzaré. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, en la plenitud de gracia, plena de inmortalidad. Dejo al mundo y sigo a Cristo, mi bendito Salvador. En mis peregrinaciones brille en mí su resplandor. Oh, qué amor inmensurable, qué belleza, qué bondad, en la plenitud
Aquellos que podamos, vamos a ir de rodillas, por favor. Amante Dios y Padre Celestial, 177 años han pasado. ¿Cuántos años más estará esperando Jesús por nosotros, Padre? Para que entreguemos verdaderamente nuestros corazones a Él. Dame, hijo mío, tu corazón, nos dice Jesús en esta mañana. Yo quiero salvarte, pero no puede Jesús salvarnos si no queremos nosotros ser salvos. Padre, cuando David pecó y se arrepintió, una de las palabras que él pronunció en el hermoso Salmo 51 fueron: devuélveme el gozo de la salvación. Padre, queremos sentir gozo cuando venimos a este lugar cada semana. No queremos venir tristes, amargados, abatidos por el enemigo, decepcionados. Queremos venir felices, Señor, porque queremos encontrarnos con nuestro Salvador, que ha hecho tanto por nosotros, Señor. El libro de Lamentaciones dice: por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y justamente Cristo está enfrente de esa arca del pacto, conocida, Señor, como la silla de la misericordia en el santuario celestial. Padre celestial, queremos darle la espalda a Egipto, Señor. El mundo nos ha esclavizado, Señor. El sistema nos ha esclavizado. Y ya no tenemos tiempo ni fuerzas inclusive hasta para levantarnos temprano los sábados por la mañana. Por favor, ayúdenos, Señor, a tomar una decisión en esta hora, porque nuestra salvación está en juego. Es triste, Señor, que pasemos toda una vida en la iglesia y al final nos perdamos como se perdió la mujer de Lot. Por eso Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. Jesús le dijo a Lot y a su familia: no miren hacia atrás. Hoy no hemos querido aprender esa lección porque todavía estamos mirando hacia atrás, Señor. Por favor, tenga misericordia de esta iglesia, de cada uno de nosotros, Padre Santo, porque queremos llegar al reino de los cielos. Pero sabemos que un corazón dividido no nos dará nunca la entrada al cielo. Por favor, oro por los jóvenes de esta iglesia, por los niños de esta iglesia que están creciendo, que les ha tocado vivir en un mundo hostil, cruel, pecador, impío, lleno de maldad y de pecado. En sus escuelas, tal vez cuando van a la escuela. Oro por estos niños y estos jóvenes para que ellos, Señor, recuerden de que Jesús los ama y que desea su salvación. Ayuda a nuestra juventud, Señor, que tomen una decisión por Cristo. Padre Santo, tenga misericordia de nosotros, los padres, los abuelos, en fin, y denos el poder de su Santo Espíritu para vivir la vida que Jesús vivió en esta tierra. Señor, en esta hora pedimos una bendición también por los alimentos que vamos a compartir. Que usted, Señor, pueda bendecir a aquellos que no lo tienen. Nuestros hermanos y hermanas que están en países distantes como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Centroamérica, México, que son pobres, Señor, y padecen por falta de ellos. Oramos por ellos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.